Segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulos 1 al 3. Vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Este es el versículo 13 del capítulo 3 de esta segunda carta que Pablo les envía a los tesalonicenses. ¿Y por qué? Porque se ve que aquello que envió en la primera carta hubo algunos malentendidos sobre, en específico, la segunda venida de Cristo, y pues viene a corregir y a clarificar aquellas cosas que no han entendido en la primera o que otras personas han distorsionado y han metido mentiras en esas verdades. Así que pues desde esa primera carta las cosas en Tesalónica se habían puesto peor, las persecuciones aumentaron, la confusión respecto al regreso de Jesús también. ¿Qué sucedía? Que como había hablado ya de este regreso de Jesús y a pesar de que había dicho que no se sabe ni el día de la hora, remarcando las palabras que dijo Jesús, pues había algunos que habían aprovechado la ocasión para decir, bueno, como las persecuciones están aumentando, eso quiere decir que la segunda venida de Jesús ya viene, entonces no vamos a trabajar, porque como ya está aquí, ¿para qué vamos a trabajar? Cosa que no está nada bien, aquello que hicieron. Entonces, básicamente lo que nos viene a aclarar es que creer en el regreso de Jesús y la esperanza de justicia final no es para la especulación de los tiempos, pero sí que inspiró esperanza y fidelidad para los cristianos. O sea, realmente ese día del Señor nunca debía inspirar miedo, sino esperanza y confianza. Es decir, que el punto aquí era que no debían de motivar la especulación apocalíptica, pero sí era consolar a los tesalonicenses y recordarles las enseñanzas de Jesús. Pues como por ejemplo los eventos que llevan al regreso de Jesús, que serán evidentes, o sea, que se verán y que no necesitaban tener miedo. Entonces, un poco así en resumen, Pablo estaba en Corinto y fue escrita esta segunda epístola sobre los años 51, finales del 51 y 52 principios después de Cristo. Así que vamos viendo cómo en esta carta primero está alentando a los cristianos de Tesalónica a soportar la persecución. Luego en el capítulo 2 corrige los malos entendidos en relación con la segunda venida de Cristo y en el capítulo 3 lo que hace es exhortar a algunos perezosos a ponerse a trabajar. O sea, aquí va como mucho al grano. De hecho, es mucho más corta que la anterior era corta, pero esta aún no es más, pero va muy directo. Entonces está corrigiendo esas falsas interpretaciones de sus parábolas y reitera las actitudes que ha de tener la comunidad cristiana en ese tiempo de espera de la venida del Señor, que son la fidelidad, la oración comunitaria, el trabajo, que es el cumplimiento de las responsabilidades, y dejar claro que la ociosidad no tiene lugar en el mensaje cristiano, o sea, es que no tiene ningún sentido. Por lo que el capítulo 1, si ya indagamos más en ello, empieza saludando de parte de Pablo, Silvano y Timoteo, deja claro que están en unión con Dios y Jesús, o sea, siempre esa palabra, la unidad, siempre la destaca constantemente, indirecta o indirectamente, pero Pablo siempre está hablando de la unidad. Habla, pues les saluda, da gracia y paz, luego vuelve a dar acción de gracias y dice que da gracias en todo tiempo por ellos y les da unas palabras de aliento, les agradece el cómo están progresando en la fe, de cómo va acrecentando la caridad mutua, el cómo lo demuestran en sus tribulaciones y persecuciones. Y hay algo que deja claro y es que Dios es justo, Dios hace justicia. Hablan de que los que no conocen a Dios y no obedecen al Evangelio estarán en la pena eterna, alejados de la presencia del Señor y su poder. O sea, algo que indicaba en uno de los vídeos que me veo para introducir los libros es que la peor tragedia es elegir la separación de Jesús, fuente de toda vida y amor. Es abrazar tu perdición. O sea, y esta pena eterna no te manda Dios porque, tú eres esta persona, pues vas para aquí, o tú eres esta persona porque vas para allá, sino porque tú has elegido esto. O sea, nosotros somos libres y nosotros elegimos si acercarnos o alejarnos de Dios. Entonces, pues hay personas que eligen alejarse de Dios y hablan pues de lo que sucederá aquí. Piden por ellos, por la comunidad de tesalonicenses, les asegura la oración. Luego en el segundo capítulo es cuando habla de la venida del Señor y sus señales precursoras, que serán señales reconocibles. No permitáis que os alteren el ánimo, no os alarméis, que nadie os engañe de ninguna manera. O sea, Pablo les está invitando en todo momento a que sepan ver las cosas en claridad y que no dejen que nadie les engañe. Les dice, como os he comentado, que aún no ha llegado el día del Señor, aunque ellos creían que sí, y este día no era un día tal cual, sino cuando se habla del día del Señor, es un periodo asociado con efusión de juicio y liberación del pueblo de Dios.
Y dice que antes de que llegase este día del Señor, debía de llegar primero la apostasía y que debería llegar el gran enemigo de Dios, el anticristo. Sin embargo, el Señor glorioso vencerá a su enemigo. O sea, el mal sabemos que es una fuerza activa en el mundo, pero limitada por la voluntad de Dios, porque el mal nunca va a ser superior al bien y pues el diablo nunca va a ser superior a Dios. O sea, esto es objetivo, o sea, esto es un fact. Así que pues habla luego de esto de Satanás, de que es padre de la mentira, de que trabaja con todas sus fuerzas en desviar a los hombres de la verdad. O sea, fijaos, si el trabajo en lugar de hacerlo para el mal, ese esfuerzo para hacer el mal, lo hiciese para el bien. O sea, sería toda una maravilla. Pero bueno, pues todos tenemos libertad. Y habla de los signos engañosos, de todo tipo de maldades, también de milagros que no serán milagros. Y dice, seducirán a los que se han de condenar por no haber aceptado el amor de la verdad que les hubiera salvado. O sea, cuando leí esto, a mí se me encogió el corazón porque qué lástima el no haber aceptado ese amor de la verdad que les hubiera salvado. O sea, es que el versículo es profundo. Y luego también da razón, explica la razón por la cual Dios envía este poder seductor. Porque ¿qué sentido tiene si Dios está en control que Dios envíe al mal? O sea, no tiene ningún sentido. Entonces dice, para que sean condenados todos cuantos no creyeron en la verdad y prefirieron la iniquidad. Es decir, aquellos que prefirieron la injusticia. A todos nos gusta que se haga justicia. Entonces Dios es un Dios justo. A Dios también le gusta que se haga justicia y es algo de lo que más se caracteriza. Y esto se ve desde el principio. O sea, desde que empecé a leer Génesis ya se estaba remarcando la justicia de Dios. Entonces Dios no va a ser injusto. O sea, nunca va a ser injusto porque Él es fiel a lo que dice. Se exhorta a la perseverancia. Dice, sois amados del Señor, escogidos por Dios desde el principio para la salvación mediante el espíritu de la fe en la verdad. Manteneos firmes, conservad las tradiciones aprendidas. O sea, la palabra tradiciones proviene de cualquier cosa entregada en la forma de enseñar. O sea, que aquí también, por eso las tradiciones son importantes en la Iglesia. Jesús y Dios, o sea, luego nos habla de Jesús, que es la misma persona, nos ha amado y nos ha dado gratuitamente una consolación eterna y una esperanza firme. Y dice que Dios os consuele y os afiance en toda obra y palabra buena. O sea, no solo dice obra o palabra, sino que incluye las dos y primero pone obra y luego palabra buena. Porque hemos visto cómo el ejemplo hace mucho más que la palabra también hace. Si no, no lo diría aquí. Pero el ejemplo es muy importante. El capítulo 3, que es el capítulo que concluye esta carta, empieza hablando de la fidelidad del Señor. Fiel es el Señor, os afianzará, os guardará del maligno. Se ve cómo tienen plena confianza en el Señor, cómo ellos, Pablo y sus compañeros, tienen plena confianza también en los tesalonicenses, en las personas. Que el Señor guíe vuestros corazones hacia el amor de Dios y la tenacidad de Cristo. O sea, aquí se ve el poder de la oración, el cómo en muchas de las promesas de Dios se espera que tomemos esta promesa en fe y oración para pedirle que la lleve a cabo. Ojo, o sea, porque Dios promete cosas, pero Dios también le gusta que le recordemos aquellas promesas que Él nos ha hecho. O sea, esto a mí me impactó mucho porque yo no lo entendía, porque yo decía, pero vamos a ver, si Dios me ha hecho una promesa, pues Él se acuerda, porque tengo que estar yo recordándole continuamente la promesa que me ha hecho. O sea, también lo veía como un poco falta de respeto de decir, pero si es Dios, o sea, me lo va a ver como diciendo, ¿qué pasa? Que no confías en mí, pero no, o sea, todo lo contrario. Él lo que quiere es comunicarse contigo, tener una relación contigo, por eso le gusta que le recuerdes lo que Él ha prometido, aunque Él ya lo sepa, igual que también le gusta que le pidas aquello que necesitas. O sea, tú ahora mismo, si Dios te dice, ¿qué necesitas? ¿Qué le responderías? Y es muy importante hacer esa pregunta porque muchas veces no pedimos aquello que necesitamos y es importante. Y vienen pues unas advertencias sobre el desorden. Dice, trabajamos, refiriéndose a Pablo y a sus compañeros, para no ser una carga a ninguno de vosotros, no porque no tengamos derecho, sino por daros en nosotros un modelo que imitar. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Él se había enterado de que algunos vivían desordenadamente sin trabajar nada, pero metiéndose en todo. Y lo que les decía es,
no viváis así, tenéis que trabajar. Y luego continúa diciendo ese no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedecía al contenido de esta carta, pues amonestadle, reprenderle, pero no como a un enemigo. O sea, no lo miréis como a un enemigo, sino corregidlo como a un hermano, con amor, como Pablo estaba haciendo con ellos. O sea, es que es muy importante la forma en la que corregimos a los demás. O sea, cuando tú corriges a alguien es porque realmente te importa. Sin embargo, hay muchas formas de corregir y Pablo a lo que nos llama es a corregir con amor. Y luego en ese ruego y despedida, él destaca siempre la paz, el acompañamiento y la gracia. Pues Pablo, aunque está abordando el fin de los tiempos, pone énfasis, si os habéis dado cuenta, en vivir el presente con fe y responsabilidad. O sea, no pensar continuamente en qué va a venir, como aquello que pensaban de la venida del Señor, porque estaban pasando por momentos difíciles, sino en vivir ahora, con lo que soy, con lo que tengo, y ya está. O sea, destaca también el valor del trabajo y la necesidad de contribuir al bien común, porque tú con tu trabajo estás contribuyendo a ese bien, estás ayudando a los demás. Y vemos cómo para Pablo la gracia de Dios era el inicio y el final de la vida cristiana. En todas las cartas se encuentra esta palabra y repetida en numerosas ocasiones. Así que, pues con esto concluimos la segunda epístola a los tesalonicenses. Es muy cortita, en el siguiente episodio os cuento qué he aprendido. Muchísimas gracias por estar aquí. Recordad esa frase de no os canséis de hacer el bien, aunque haya veces que sea muy difícil, porque pues realmente esto es lo que hará la diferencia en vosotros, de que devolváis el bien siempre, no importando lo que os den a vosotros. Que pases muy pero que muy buen día y que Dios te bendiga.